algo gordísimo va a venir sobre Pedro Sánchez. El gobierno está tratando de taparlo como puede. La verdad que están desesperados. Lo va a conseguir. Parece que esto es imparable. Ya no tiene vuelta atrás. Por mucho que lo intente el gobierno, hay dos noticias que debemos leer entre líneas e hilar para entender que el gobierno está tratando de tapar algo que se va a filtrar, alguna revelación, algún escándalo que va a elevar la tensión en España y que tiene como protagonista a Pedro Sánchez. Tal vez puedan ser escuchas, tal vez pueda ser algo que pueda llevar incluso a la imputación de Pedro Sánchez, a la condena social definitiva. Veremos. Acompáñame en este vídeo porque te voy a hablar de estas dos noticias y de lo que podría ser aquello que estaría a punto de venir. Lo han anticipado. Estamos a 13 de julio, una semana, 10 días para que suceda algo verdaderamente importante que el gobierno quiere a toda costa tapar o intentar que no se filtre, que nadie lo revele. ¿Qué puede ser? Vamos a verlo. Así es, no sé si tú también te habrás sorprendido del tono en el que Pedro Sánchez se refirió a su persona de gran confianza, Santos Cerdán, en la última comparecencia, el miércoles pasado, desde el estrado del Congreso de los Diputados. Sí, porque dijo algo realmente importante, posicionándose muy claramente contra eh, Ábalos, contra Coldo y sobre Santos Cerdán también. ¿Por qué Pedro Sánchez definitivamente decide tratar a Santos Cerdán, aquel que era el encargado de negociar con Junts per Catalunya el elemento de supervivencia en el poder, que era la amnistía, el que viajaba a Suiza a verse con los emisarios de Puigdemont? Porque de repente dijo lo que dijo sobre Santos Cerdán y lo trató prácticamente como un criminal, que no digo que no lo sea, pero incluso casi saltándose la presunción de inocencia. Fíjate. Respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué. Hace poco menos de un mes, ustedes lo saben bien, apareció el informe de la Guardia Civil, de su unidad UCO. Ni yo ni nadie de mi gobierno conocía de su contenido, de su existencia. Nos enteramos de su contenido, como el resto de los ciudadanos y ciudadanas, por los medios de comunicación. Y, por tanto, creo que esto es importante relevarlo o revelarlo y subrayarlo, porque en mi gobierno no existe la mal llamada policía patriótica que operó en otro momento contra las investigaciones policiales. Aquí arrancó un aplauso, dijo que no conocía, que se enteró como el resto de españoles. Sabe que cuando Pedro Sánchez dice una cosa y quiere remarcarla es el exacto contrario. Pero quedó claro la manera en la que quedó clara la manera en la que Pedro Sánchez condenó con esta frase a Santos Cerdán, que está en prisión. Una persona de gran confianza, su mano derecha, su secretario de organización, ¿no? Y claro, hay que ver también esta parte de la noticia que va en consonancia con lo que dijo el mismo Pedro Sánchez, puesto que aquí estamos hablando de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? La Fiscalía depende del Fiscal General del Estado y del Gobierno, ¿no? Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares se oponen a la puesta en libertad del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Fiscalía Anticorrupción se opone, es decir, hay un interés por parte de la Fiscalía en mantener a Santos Cerdán en prisión y calladito, de hacerle pasar como un criminal, posiblemente para desacreditar aquello que podría revelar Santos Cerdán o aquello que el mismo presidente del gobierno sabe que Santos Cerdán conoce y que en algún momento se le podría ocurrir revelar. Es muy interesante esta parte. ¿Cómo puede ser que la fiscalía que pidió el archivo del caso de Begoña Gómez, el archivo del caso de David Sánchez Pérez Castejón, es decir, el hermanísimo, que pidió archivar también la causa contra el fiscal general del Estado, sin embargo, con Santos Cerdán, decide cambiar, dar un giro, cambiar su línea y pedir que permanezca en prisión? ¿Qué ocurre? ¿Qué sabe Santos Cerdán? Que a lo mejor podría asustar, podría dar miedo al presidente del gobierno, un miedo suficiente como para que previamente se quede muy claro ante los ciudadanos en el relato oficial del gobierno que Santos Cerdán es una persona criminal y que por tanto todo aquello que haga o diga a partir de ahora no debería ser tomado digamos, con seriedad.
palabra de un criminal, palabra de una persona que está en la cárcel, ¿cómo le vamos a creer? Este podría ser el relato que esté preparando Pedro Sánchez para evitar que algo ocurra, que algo se filtre, ¿eh? No sé si directamente por Santo Cerdán, pero que podría estar, ¿eh?, relacionado, podría relacionar a Pedro Sánchez con Santo Cerdán. La Fiscalía se opone a excarcelar a Santo Cerdán por persistir el riesgo de destrucción de pruebas, dice El Mundo. Pero existe un riesgo de destrucción de pruebas, o a lo mejor existe un riesgo de filtración y queda conveniente dejar calladito a Santo Cerdán. Pero si esto no fuera suficiente para sostener mi tesis, fíjate con algo que ocurrió ayer, una noticia de ayer sábado. Los periodistas que publiquen altos secretos serán sancionados con hasta 2,5 millones de euros. Esta es la nueva medida, que quiere imponer el gobierno. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora esta medida? ¿Por qué ahora? ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere tapar el gobierno o lo que teme que se revele? Los periodistas que publiquen altos secretos serán sancionados con hasta 2,5 millones de euros. Justicia Exteriores remiten al Consejo de Estado una ley que limita a 60 años, 45 más 15, la protección de los documentos que considere Consejo de Ministros. Bolaño arrebata a Defensa el control de la información confidencial. Los periodistas que publican una información que el Consejo de Ministros haya clasificado como alto secreto serán sancionados con multa de 800.000 a 2,5 millones en un plazo inferior a un año al tratarse de una infracción muy grave. ¿Es que acaso el gobierno tiene pensado clasificar como secreto de Estado algo relacionado con Pedro Sánchez o con Begoña Gómez, que teme que se revele, que haya algún audio, alguna filtración, y están tratando a toda costa que no se filtre, incluso amedrentando a los medios de comunicación? Esto es muy grave. Y no hay que olvidar esta noticia del ABC. El gobierno decretó ya un secreto oficial sobre los vuelos de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de la Transición Energética cataloga las emisiones de CO2 del avión de presidencia como materia clasificada en el máximo grado de protección. Es curioso esto, ¿no? Los vuelos del Falcon y todo lo que rodea los vuelos del Falcon, ¿no?, está incluido entre los secretos oficiales. El gobierno suma y sigue en su opacidad sobre los polémicos vuelos del presidente en el avión oficial Falcon, el helicóptero Super Puma. Acaba de incluir en su lista secretos oficiales lo que contaminan esos aparatos cuando están en el aire con Pedro Sánchez a bordo, según consta recientes respuestas parlamentarias a la que ha tenido acceso ABC. Tú me dirás, bueno, pero es solo sobre las emisiones, ¿no? Porque aquí tenemos el Independiente, que titula esto que vas a leer. El gobierno ha revisado dar cuenta al PP de los viajes del Falcon que realizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante todo el año 2021, por ser materia especialmente sensible, conforme a lo establecido en la Ley de Secretos Oficiales. Diversos diputados del PP, con su portavoz, Cuca Gamarra, a la cabeza, registraron una batería de preguntas escritas en el Congreso, pidiendo al gobierno que detallara los trayectos efectuados por Sánchez a bordo del Falcon 900, la Fuerza Aérea Española, y de los medios aéreos pertenecientes al ejército, concretamente helicóptero, especificando el origen, el destino, el motivo de cada desplazamiento. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que, informando sobre lo que gasta en combustible el Falcon, se puede deducir el kilometraje de vuelos. Hay que considerar que estos aviones pueden apagar el transponder, transponder se llama, que es un aparato que registra el track del avión. ¿eh? Y por tanto, no saberse a dónde han ido, pero sobre todo, si además no se sabe el combustible que han gastado, pues va a ser prácticamente imposible deducir el kilometraje del avión y si ha realizado más vuelos de lo que están oficialmente declarados. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que Pedro Sánchez tiene una serie de elementos que quiere declarar secretos y que podrían estar relacionados con alguna de esas bombas de racimo de la que hablaba Ketty Garat y que ahora el gobierno está tratando de tapar, incrementando la pena sobre todo aquello que podría ser noticia relacionada con los secretos de Estado. Y a esto también tenemos que añadir algo que escribió Antonio Naranjo, lo tenemos aquí, que el padre de Begoña
y suegro de Pedro. Apaña escuchas con Villarejo. En sus saunas gay es un bochorno. Pero si es verdad que el PSOE las conoció, las reclamó y las guardó, es para que hoy mismo dimita el presidente y explique si se las quedó para presionar a alguien. Ojo que también el secreto de Estado podría estar relacionado con determinadas escuchas que se han realizado a través del CNI en las saunas de Savignano y que Pedro Sánchez podría haber tenido acceso a ella y podría haber usado y que estarían a punto de revelarse, pero que podrían estar relacionadas con algún secreto de Estado. No sé. ¿Tú qué opinas con todo esto? ¿Crees que todo esto hila para tapar determinada información? ¿Crees que viene algo gordo que el gobierno está tratando de tapar como sea? ¿Le ves relación entre esto de tener a Santos Cerdán en la cárcel, a lo mejor para que no hable o para que no sea tenida en consideración su palabra al considerarse incluso un criminal por parte de la izquierda? ¿Es normal, o lo ves normal que el gobierno y la fiscalía, que ha estado apoyando a todo el entorno de Pedro Sánchez hasta este momento, precisamente cambie su línea con Santos Cerdán? ¿No lo ves sospechoso? ¿Y crees que estos secretos de Estado pueden estar relacionados con alguna información que posee Santos Cerdán? ¿Alguna información sobre los vuelos del Falcon? ¿O alguna escucha o información que podría haberse extraído de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez podría haber utilizado? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.